Yo creo que es algo muy importante saber emprender porque a mí por lo menos me abrió mucho la mente. Como tú decías antes, la programación, el emprendimiento yo creo que es algo que en todas las carreras o en todos los institutos se debería dar a conocer por lo menos, como una salida profesional. Bienvenidos a el podcast de Import Coffee. Hoy tenemos como invitados a Sandra Alonso y Héctor Arranz. Bienvenidos. Hola, buenas. Buenas. Sandra y Héctor han trabajado juntos en Mute Project, una aplicación de traducción de lengua oral a lengua de signos. SDA consiguió el premio Empréndelo de la Comunidad de Madrid, el premio a la mejor idea emprendedora de la Complu y el premio IDEAE de la Universidad Carlos III. En el ámbito académico, ambos son estudiantes de cuarto curso de Ingeniería Informática. Muchas gracias por venir al podcast, chicos. ¿Cómo estáis? Muy bien, Pues muy encantada de bien. estar aquí. Como primera pregunta, me gustaría que comentaseis un poco más al respecto de Mute Project. Bueno, pues fue un proyecto de emprendimiento que empezamos en 2019 y nada, como has comentado, consistía en un sistema multiplataforma que lo que pretendía era traducir tanto el lenguaje oral como escrito a lengua de signos, y lo que hicimos fue una aplicación móvil. Tenía una pregunta al respecto. Si yo, por ejemplo, tuviese una idea y tuviese pocos medios a nivel de capital, ¿cómo de difícil sería que yo aprendiese a programar una aplicación móvil solo para poner a prueba mi idea? Vale, en ese aspecto, o sea, dentro del emprendimiento tenemos lo que se llamaría el mínimo producto viable, ¿vale? Siempre lo que buscamos a la hora de emprender es con muy poquito dinero, con muy poquita inversión, siempre lo que se busca, vamos, por normas generales, inténtate financiar tú mismo antes de sacar tu idea, ¿no? Y lo que se busca es, pues eso, con muy poquito dinero intentar sacar pues el mayor provecho posible. Entonces, siempre pues es interesante que si tienes la idea, pues que seas tú mismo el que intentes aprender sobre ella, intentarte asociar con personas que puedan a lo mejor ayudarte en el desarrollo de tu idea. Entonces, un poco pues lo que se busca. Vosotros, bueno, estudiáis ingeniería informática. Yo creo que en los últimos años están muy de moda las empresas relacionadas con la tecnología. ¿Creéis que os da una ventaja el tener este background técnico a la hora de emprender? Hombre, yo creo que al final, hoy en día, pues todos los productos que se intentan sacar al mercado tienen un componente tecnológico. Y en ese sentido creo que sí tenemos una ventaja, pero creo que aún así también nos queda mucho campo, porque todos los productos también, por ejemplo, tienen un marco legal, un marco, pues eso, de poner capital, por ejemplo, y aunque sea una ventaja, también sigues necesitando, pues, otros medios o otras personas. ¿A vosotros este interés por el emprendimiento, de dónde os viene? Bueno, pues yo creo que al final es una cosa que vamos, imagino que lo sabrás perfectamente, te sale desde muy joven, ¿no? Intentas siempre investigar, intentas siempre pues ir aprendiendo más, ¿no? Ir conociendo más. Y yo creo que es un poco la mentalidad que tiene que tener una persona emprendedora, ¿no? Esa persona autodidacta, curiosa, que quiere aprender más y bueno, pues viene de toda la vida, en resumen. Sí, yo creo que también está un poco ligado a nuestra carrera porque al final informática es una carrera que no es necesario al final ir tanto a clase o que te enseñen, sino ser un poco autodidacta. Y eso creo que también está un poco relacionado con el emprendimiento. Entonces, a lo largo de la carrera sí que nos instan a investiga, busca, prueba, equivócate, vuelve a probar otro tipo de código. Y yo creo que el emprendimiento al final es un poco lo mismo. Entonces, yo creo que al final la cultura de emprendimiento está ligada a la informática. Totalmente. Y nos viene de ahí. Como iba diciendo, a mí me llama mucho la atención que en las últimas 2 décadas, incluso 3 décadas, hay una gran cantidad de emprendedores como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elon Musk, que, joder, sus primeras empresas, o bueno, en el caso de Mark Zuckerberg o Bill Gates, las empresas que ellos crearon, están relacionadas con la informática totalmente. Y muchas veces yo escucho decir que el aprender a programar, por ejemplo, el resolver un algoritmo, te enseña a pensar. No sé si pensáis que tiene que ver algo el aprender a resolver problemas programando y luego resolver problemas de negocios. Bueno, ahí tendríamos una visión un poco
digámoslo así, un poco comprometida, entre comillas. Hay gente que piensa que sí, que efectivamente, pues a la hora de resolver esos problemas, ¿no? Pues te abre un poco el camino a la hora del mundo empresarial, y otra gente que piensa que no, que dentro de la ingeniería somos un poquito más cuadriculados y que a la hora de resolver los problemas siempre lo hacemos de una forma exacta y que no nos salimos del patrón, digámoslo así, entre comillas, habitual, ¿no? que tenemos a la hora de resolver X problemas. Entonces, dentro de la ingeniería, como tenemos el método científico, es dentro de la parte que podríamos a lo mejor ligarlo un poquito más con el emprendimiento. Es decir, el método científico siempre va muy ligado con lo que sería la metodología Lean, que es la que está presente dentro del emprendimiento. ¿Podrías explicar un poco mejor qué es la metodología Lean? Vale. En la metodología Lean es, para que nos hagamos todos una idea, es una metodología, ¿vale? Que sale, bueno, pues del padre del emprendimiento Steve Blank, ¿vale? Viene del mundo de Estados Unidos, ¿no? De las grandes empresas. Todo viene a raíz de una persona que está desarrollando una empresa y se basa en el desarrollo de su producto en metodologías, digámoslo entre comillas, antiguas. Es decir, no estar en contacto con el cliente, ir desarrollando tu producto. ¿Eso qué produce al final? Pues produce que esta persona se arruina. Esta persona se arruina y va a Estados Unidos con el maestro Steve Blank, ¿vale? Y a partir de ahí surge toda la metodología Lean Startup, que mezcla la metodología Lean que tenía Toyota a la hora de desarrollar productos con el mundo empresarial. Entonces, lo que busca esta metodología de manera constante es contacto con el cliente, el ciclo, medir, aprender, construir, ¿vale? Es decir, sacar un conocimiento todo el rato de manera constante. Si te equivocas, vuelves otra vez al inicio, ¿vale? Es lo que busca siempre. Es como el método científico, pero aplicado al mundo de la empresa. Interesante. Vosotros, esos conocimientos de emprendimiento, ¿dónde los adquiristeis? Pues yo principalmente empecé a emprender con el programa Explorer cuando tuvimos la idea de Mood Project y decidimos pues empezar con ella. Y la verdad es que yo por lo menos no tenía nada de conocimiento de emprendimiento y ya te digo, este programa lo que hizo fue darme todos los conocimientos de emprender que no tenía y darme como los primeros pasos para empezar pues lo que es la aplicación. Ya no técnicos, porque eso sí que más o menos lo podíamos controlar, pero sí de pues generar una idea, ver a quién se la podemos dirigir, como pues eso, los primeros pasos al final. Y yo agradezco mucho ese programa por eso, porque me dio como la visión empresarial que me faltaba para mi perfil técnico. ¿Podrías contar un poco en qué consiste el programa Explorer? Sí, el programa Explorer se llama Programa Explorer Jóvenes con Ideas y lo que hace es darle pues a los estudiantes un entorno donde aprender a desarrollar las ideas. Entonces tienes como distintas píldoras de conocimiento, ¿no? Y entonces vienen profesionales a explicarte un poco pues cada bloque. Pues como ha dicho Héctor antes, del mínimo producto viable era yo creo que uno de los más importantes, pero también había cómo hacer un buen pitch, que es cómo vender tu producto a la gente que al final te lo va a comprar o lo va a consumir. Y pues al final de todo lo que es la etapa Explorer, acaba en un pequeño concurso y las 3 mejores ideas pues pasaban como a la siguiente fase. Pero yo de ese programa me quedaría más con lo que aprendimos, que al final es mucho más importante que sea un concurso al final. ¿Repetiríais la experiencia? ¿Eso cuándo fue? ¿En qué año? Lo empezamos en 2019, ¿no? Sí. En 2019, sí. Vale. ¿Repetiríais la experiencia que tuvisteis en ese programa? Yo diría que sí, sin duda alguna. Yo, sin duda alguna, sí. Yo creo que es algo muy importante saber emprender porque a mí por lo menos me abrió mucho la mente. Como tú decías antes, la programación, el emprendimiento yo creo que es algo que en todas las carreras o en todos los institutos se debería dar a conocer por lo menos, como una salida profesional. ¿Creéis que hay muchas personas que yo creo que no tienen este deseo por emprender, ¿no? Cada uno tiene distintas cosas que nos llaman la atención. ¿Vosotros creéis que incluso para este tipo de gente merece la pena apuntarse a este programa solo por probar, un poco por intentar aprender o ver cómo te puede abrir la mente o explorar otros caminos? Yo diría que sí. Y lo pienso porque realmente, claro, yo ahora lo veo, ¿no?, con otra perspectiva. He seguido el camino del emprendimiento pues como más tiempo. Y cuando ves a esa gente que ahora llega al programa Explorer o a diferentes programas que tenemos dentro de la entidad en la que estoy,
ves el perfil que tienen, ¿no? Que llegan al final, lo ves llegan como yo llegué, ¿no? Sin tener ni idea y realmente ves que al final del camino, al final de la trayectoria, tienen otra mentalidad diferente. Es decir, personas que entran a lo mejor con rama de biología pensando que no tienen ningún tipo de salida profesional, ven en el emprendimiento y en la manera de crear ideas, en la manera de crear soluciones, esa salida que antes para ellos era impensable totalmente. Me ha parecido muy interesante tu respuesta. Yo me gustaría añadir que yo a ti, Héctor, te conocí en un hackathon, un maratón de emprendimiento de 3 días, me parece. Y yo antes de ese día nunca, o sea, me llamaban la atención este tipo de empresas muy grandes y el mundo de Silicon Valley también, pero nunca me lo había planteado y después de esa experiencia la verdad es que me gustó mucho y fue muy súper interesante y es algo que a día de hoy sí que me planteo y digo, joder, pues sí que molaría montar algo por tu cuenta y crear algo nuevo. No, es algo al final que te llevas y eso que realmente, o sea, el hackathon, digámoslo así, fueron 3 días que, bueno, vamos, 3 días muy intensos Muy intensos. porque fueron muy intensos y os estuvimos dando mucha caña, pero realmente merece la pena. O sea, yo cuando acabé el programa, fíjate que al final pues entras a hacer un hackathon, ¿no? Con muchas dudas y bueno, también es el primer hackathon que hacíamos dentro de la Complutense y bueno, entras como con muchas dudas y al final yo personalmente salí muy contento de ver al final de, pues eso, de gente que no se conocía, como se unieron para desarrollar una idea y en 3 días estaban con un mínimo producto viable, o sea, yo me quedé, vamos, sorprendido, o sea, no me imaginaba algo así ni loco. Sí, salieron ideas muy interesantes. Y ahora que lo pienso, ya con los meses, es increíble que, bueno, con algunas personas de mi equipo no nos conocíamos y el sábado que se celebró, bueno, uno de los días, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, trabajando en algo que, joder, algo voluntario, digamos, ¿no? Y muy, muy intenso. Vale. Habéis hablado antes que, en cierta manera, ingeniería informática puede estar bastante ligado al emprendimiento. ¿Vosotros notáis un ambiente emprendedor en vuestra facultad? Pues yo siento decir que no, para nada. Al final, por lo menos en nuestra facultad, no sé cómo será en otras, por supuesto, pero destinan un poco el trabajo y la formación a acabar en una empresa grande, una multinacional, y pues igual no picando código, pero dirigiendo proyectos grandes. Y al final no creo que se te dé la oportunidad de pensar en empresas pequeñas o de nueva creación o emprender tú por tu cuenta. Ser autónomo, por ejemplo, no es algo que te planteen y es más, cuando llegamos a cuarto, a muchos nos ofrecen prácticas en empresas y estas prácticas, pues obviamente no están nada dedicadas ni orientadas al emprendimiento, pero para nada. Así que yo creo que en la Complutense, por lo menos, lo único que se nos ofrece es Compluemprende y tampoco está muy mencionado en la facultad. Yo por lo menos lo conocí por Héctor, que no sé cómo lo conocí él. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí a través de David Pascual, que era profesor nuestro de gestión, y a partir de ahí, pues bueno, me picó un poco curiosidad y me puse un poco en contacto con Compluemprende y a partir de ahí realmente estuve un tiempo colaborando un poco con Compluemprende, pero poquito tiempo, y realmente luego el programa Explorer, cuando lo empezamos juntos. ¿El programa Explorer también te lo ofreció él? El programa Explorer, no te acuerdas que nos apuntamos en plan así. Lo habíamos anunciado. Sí, lo habíamos anunciado en la facultad, porque sí, la verdad es que el programa Explorer se patrocina bastante y a partir de ahí fue como entramos a Compluemprende. Sí, pero al final, vamos, por lo menos de nuestros amigos de la facultad, gente que hemos conocido allí, emprender, te conozco a ti y poco más. O sea, gente de informática o gente de ingeniería del software que decida emprender es muy poca y la verdad es que yo creo que es porque al final no te explican que hay esta salida. Interesante. En Compluemprende, además de Explorer, ¿hay algún otro programa? Sí, en Compluemprende ahora mismo, está el programa Startup Program, es decir, el programa Explorer no es un programa propio, digámoslo así, es un programa
que se realiza con la colaboración del Banco Santander, bueno, de Santander Universidades. Luego está Startup Program, que es otro programa parecido al Explorer, y luego tenemos programas internos. Actualmente, pues, estamos en un proceso de desarrollo de Incuba, que va a ser un programa de incubación de proyectos. Tenemos el programa Fábrica actualmente activo, en el que se hacen pues formaciones de aproximadamente 1 hora y media, se ofrece mentorización. En Complemprende siempre se puede pedir mentorización en cualquier momento. Tenemos un espacio para, bueno, pues personas que quieran trabajar. Pues tenemos el centro de emprendimiento, que allí pues puede ir cualquier persona en el momento que salga un poco lo de espacios para poder trabajar allí. O sea, en ese sentido, Complemprende siempre ofrece una posibilidad de acceder al mundo del emprendimiento, además para casi cualquier persona. Yo sí que me han parecido interesantes los programas y sí que es verdad que a mí en mi facultad no me han hablado nunca de ellos. Los conocí por correo, por ejemplo, cuando me apunté al hackathon. Pero bueno, se deberían incentivar, creo que más, la difusión de este tipo de programas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. La siguiente pregunta que tengo no está directamente relacionada con el emprendimiento, pero bueno, a la vez yo creo que sí. Y es, ¿creéis que en las clases, ¿vale? No se incentiva lo suficiente que los alumnos desarrollen ideas nuevas, intercambien ideas entre ellos y digamos que se consiste más en que tú vas a la clase y el profesor te cuenta algo y luego haces un examen y ya está, pero no tanto en desarrollar ideas y intercambiarlas. No sé qué opinión tenéis al respecto. Pues yo creo que en la mayoría estoy totalmente de acuerdo contigo, pero nosotros sí que hemos tenido un par de asignaturas donde sí que te proponían crear una idea al final para construir una aplicación. No, ya no para emprender, no era una aplicación real ni que fuéramos a sacar al mercado ni nada de eso, pero sí que hemos tenido un par de asignaturas de creación de proyectos, por así decirlo. Que bueno, podría estar un poco enfocada, pero en ningún momento se dice que es para emprender o para crear tu aplicación. No sé tú qué piensas. Sí, realmente está... Vamos, yo estoy más de acuerdo de que suelen ser clases más de, pues, llego aquí, te vendo un poco mi libro, ¿no? Como se suele decir siempre. Y bueno, y realmente a lo mejor, sobre todo dentro del mundo de la informática, de la programación, podría ser más interesante, pues, fomentar un poco más la creatividad. Sí que es verdad que hay asignaturas y profesores que lo fomentan, pero yo creo que debería de estar, pues, más metido dentro del mundo de la enseñanza. Pero bueno. Bueno, todo será cosa de tiempo. Esta semana grababa un podcast con un profesor y él me decía que él pensaba que iba a desaparecer la universidad en los próximos años, porque me gustaba mucho lo que me comentó y es que al final, ahora mismo, por ejemplo, digamos que tú puedes ser mejor o peor profesor, pero tú estás ahí dando clase, pero gracias a Internet, si tú tienes una clase de bases de datos, por ejemplo, el tío que mejor enseña bases de datos del mundo es el que debería enseñar bases de datos a todo el mundo que habla español, por ejemplo. Y no que se estuviese enseñando bases de datos en 20 facultades aquí en España, por ejemplo. Y que solo enseñes una persona. A mí me gustó esa idea y bueno, por eso es por lo que él piensa que van a desaparecer como se entienden ahora las universidades. Realmente estamos... Bueno, yo creo que se está viendo también. Ahora hay muchas plataformas de cursos digitales, de estilo Udemy, de estilo tal, que te enseñan muchas cosas que en la universidad son inimaginables. Muchas veces te pones a analizar a lo mejor un poco el temario y suele ser pues un temario más desactualizado a lo mejor, porque el mundo de la tecnología va muy rápido, ¿no? Entonces al final estar siempre al día es imposible y dentro del mundo académico pues yo lo veo un poquito más complicado además. Entonces, bueno, estas alternativas como pues eso, como pueden ser Udemy o otras muchas plataformas que tienen muchísimos cursos que te enseñan de todo lo que te puedas imaginar, pues yo creo que pueden ser el futuro. A lo mejor no el sustituto, pero sí un acompañamiento de... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las facultades y las universidades no deberían desaparecer, pero porque soy partidaria un poco de la idea de que la universidad no solo te enseña pues, conocimientos de programación, conocimientos de economía, de estadística, sino que te enseña también un poco a desenvolverte con gente nueva, conocer un poco el ambiente donde te vas a mover los próximos años. Y creo que eso un curso de Internet no te lo va a dar nunca. La cercanía que a lo mejor puedas tener con un profesor que te ayuda a resolver un problema, alguien que esté detrás de una pantalla, y lo estamos viendo ahora porque tenemos la mayoría de clases online, por ejemplo, no es lo mismo.
y no se aprende de la misma manera ni igual de bien, a mi parecer, por lo menos. Sí, yo diría que la experiencia universitaria, sobre todo, es muy importante que sea presencial. Sí, o sea, desde luego. Es que Sí. imagínate dar estos 4 años como nos estamos dando este. Ya. Es que sería Es como un hacer poco un curso vacío. online. Sí. No sé, yo igual no hubiera ido a la universidad de la misma manera ni con el mismo entusiasmo si hubiera sido como este año, desde luego. Vosotros soléis, hablando de este tipo de plataformas, ya estáis en cuarto, pero habéis intentado formaros mucho o cómo habéis utilizado este tipo de plataformas. Yo sí que he hecho diferentes cursos, pues de tecnologías al final que en la carrera no ves. Pues por ejemplo, ahora dentro del mundo de la programación, frameworks como React, tema de microservicios, que a mí es algo que me gusta bastante. Pues toda tecnología a lo mejor, digámoslo así, un poco más asíncrona, un poco más web. Hasta los últimos años, es decir, hasta cuarto, no nos hemos metido a realmente programación web. Y no es la programación web que estamos utilizando hoy en día dentro del mundo de la empresa. Es decir, es una base muy básica, ¿no? Y al final, si quieres aprender un poquito más, si quieres salir con un poquito más de experiencia, yo creo que hay que ser un poquito autodidacta y hay que usar algo de estas plataformas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y es porque al final yo creo que en nuestra carrera te enseñan a cómo aprender a programar. No te enseñan pues todos los lenguajes que al final deberías conocer cuando acabas la carrera. Y creo que eso es al final un deber que tienes tú como estudiante de salir completamente formado de la carrera, porque si no, al final estás entrando a una empresa y no estás siendo una persona que al final les vaya a rentar. Entonces yo creo que es un poco deber del estudiante y yo personalmente creo que me he formado menos de lo que debería. Ya que has mencionado que tú te has formado menos de lo que deberías, ¿crees que en general la gente sí que suele conformarse un poco más con lo que se le enseña en la universidad y no intentar ser autodidacta? Yo creo que en informática eso pasa poco, pero sobre todo porque al final sí que hay mucha componente de hacer una práctica, no entenderlo del todo y tener que buscar un montón de vídeos en internet o de tutoriales, y eso al final yo creo que lo hacemos todos. Luego otra cosa es que tú salga de ti, pues por ejemplo, hacer un proyecto de emprendimiento extra, que yo es algo que, como he dicho, veo muy necesario. Y eso allí, por ejemplo, no se da nunca, o casi nunca, por eso. Entonces creo que es 50. Ok. ¿Volveríais a estudiar ingeniería informática? Sí, yo desde luego sí. Creo que es una carrera no solo con mucho futuro, sino que me ha hecho aprender mucho. Y yo creo que sí la volvería a hacer. Me ha parecido muy interesante. Yo soy partidario de la medias. Es decir, creo que sí, que está bien, que te enseña una base, pero creo que hay muchas cosas que no se da la importancia que se debería o que no se profundiza tanto. Al final sales de la carrera no pensando que vas a saber bastante y llegas como al mundo de la empresa o al mundo real y bueno, yo creo que nos pasa a todo el mundo, ¿no? Que te das un poco de bruces con la realidad del mundo de empresa, del mundo laboral. Y yo creo que es lo que le falta, en el fondo, tanto a la ingeniería informática como puede ser a alguna otra carrera. ¿Qué carrera sería o qué carrera te pensarías en estudiar si no hubiese sido informática? Pues probablemente hubiera hecho Lean, que es el grado de emprendimiento. Ok. ¿Cómo se llama el grado? Lean, es el grado Lean. Ok. ¿Es de la Complu? No, en la Complu no. Realmente no la hay en muchos sitios, la hay en poquitos sitios de momento porque es algo que está como, pues eso, empezando a oírse, ¿no? Un poco más Ok. y está empezando a hacer cosas de estas. Interesante. Me ha sorprendido tu respuesta. ¿En qué consiste el programa de este grado, Lean? Pues no te voy a engañar, no a fondo no lo sé, ¿vale? Sé que tiene pues todo lo que sería la base de pues, Lean Startup, emprender. Sí que conozco a personas que han hecho el grado Lean y la verdad es que están muy contentas. Es decir, lo único que es lo que te digo, se ven poquitos sitios en España y bueno, pues hay que ser un poco afortunado también para entrar, ¿no? Pero desde luego la gente que sale muy contenta, sale bastante formada
y sobre todo en tema de emprendimiento. Y bueno, pues yo creo que podría haber sido perfectamente la otra carrera que podría haber elegido. Ok. Si hubieses estudiado este grado Lean en emprendimiento, ¿no hubieses tenido conocimientos de programación, por ejemplo? O por lo menos no te los hubiesen enseñado en la universidad. ¿No crees que que el ser informático te puede dar algunos beneficios en ese aspecto? Sí, es decir, o sea, yo creo que las personas realmente que salimos con un perfil informático y emprendedor, tenemos una ventaja competitiva a la hora de entrar en empresas. Yo al principio, o sea, para que te hagas una idea, a mí esto me lo decían hace 2 años, ¿vale? Es decir, yo hace 2 años, pues entré un poco, es lo que te digo, más en el mundo de cómo emprender, de emprender. Y claro, yo era una persona pues que era informático y me dedicaba a la informática y punto. Y me decían, es que si sales con un perfil de emprendimiento tal, lo vas a ver. Claro, yo en aquel momento mi mente no era mente informática. Cuando ya ha pasado 2 años o 3 años más bien, sales con otra mentalidad y ya ves que en ciertos aspectos sí tienes más potencial, entre comillas, que a lo mejor otros perfiles que sean simplemente, que tengan solo conocimientos informáticos, ¿sabes? Ya no lo básico. Entonces, bueno, yo creo que sí, que los perfiles informáticos con un extra de emprendimiento, pues pueden ser bastante potentes en lo que nos espera ahora. Sí, al final hacerte un poco multidisciplinar, ¿no? Saber hablar en público, saber vender tu producto, saber cómo moverte en el mundo laboral, que al final lo aprendes en segundo o en tercera de carrera y no cuando sales de ella. Eso también creo que es súper importante. Vosotros, ¿qué planes tenéis en los próximos años a nivel profesional? ¿Qué tenéis pensado? Los dos acabamos este año la carrera y yo sí que pensaba hacerme un máster un poco también relacionado con aplicaciones biológicas y luego a partir de ahí sí que me gustaría empezar una empresa pequeña porque creo que da muchísimas más ventajas. Al final moverte en una empresa pequeña te da muchas perspectivas, puedes estar en la parte económica, puedes estar un poco en la parte legal, también un poco de desarrollo porque al final yo me voy a dedicar a eso, pero darte una perspectiva de lo que es toda la empresa. Y luego ya sí que igual un poco más a largo futuro sí que o emprender o ya colocarme en una empresa un poquito más grande. Y yo en mi caso, pues la verdad es que estoy ahora mismo un poco confuso, ¿vale? Las cosas como son. Yo no sé si voy a entrar a trabajar en algún sitio, voy a empezar a emprender. A ver, a mí me gustaría emprender, ¿no? Porque es lo que llevo dentro. Pero al final, bueno, ahora mismo pues a lo mejor es más interesante hacer unos años de ahorrar un poquito, de trabajar en empresa, también coger un poco de perspectiva, ¿no? Dentro del mundo más laboral, más de empresa, bueno, ver un poco la empresa por dentro, digámoslo así, las empresas grandes, que también es curioso. Y eso, realmente no sé muy bien cómo voy a acabar. Okay. ¿Creéis que este interés por emprender y el haber participado en este tipo de programas os hacen más atractivos a la hora de buscar trabajo en una empresa privada? Pues yo creo que hay un poco de todo, porque las empresas grandes no buscan gente que piense por sí mismo al final. Quieren a alguien que metan en un proyecto y le eche las horas que necesite y no ponga objeciones ni nada. Entonces, si la empresa busca un perfil de esta manera, sabe que una persona emprendedora pues no le va a encajar un poco en eso, porque siempre intentamos buscar nuevas soluciones o buscar nuevos métodos, o incluso puede ser alguien que en un futuro pueda abandonar la empresa para empezar a emprender. Sin embargo, si buscan a alguien creativo, alguien que proponga sus ideas, que sepa salir un poco de situaciones un poco más agobiantes o que sea multidisciplinar, pues obviamente sí van a buscar tu perfil y sí que te van a preguntar por tus proyectos. Y eso yo creo, por lo menos lo que me ha pasado a mí, es que se ve mucho en las entrevistas. Si te preguntan por tus proyectos o si te preguntan por lo que has estudiado en la carrera o lo que quieres en el futuro. Entonces yo creo que hay un poco de todo en el mundo laboral. Depende de la empresa al final. Hay muchas empresas que buscan lo que se llama intraemprendedores, ¿no? Que realmente lo que quieren hacer es ampliar su empresa, ¿no? Y entonces pues necesitan perfiles creativos, necesitan perfiles que les guste emprender. Pero realmente de esos puestos de trabajo hay poquitos. Es decir, no hay tanta empresa que valore, digámoslo así, como el crecimiento interno, ¿no? Cuando ya tiene un modelo de negocio definido, sino que tener pues personas que trabajen en un proyecto, que le echen sus horas
y que sean al final pues un eslabón más de la cadena. Me ha parecido muy interesante la respuesta y creo que estoy de acuerdo con ello. Finalmente, me gustaría que a alguien, ¿vale? A un chico joven, ¿qué consejo le daríais? Imaginad que está a punto de empezar la universidad o este año está en primero. ¿Qué consejo le daríais si le gustaría emprender? Consejo, Sí. que pruebe. Que sé que es lo típico que se dice, sé que es lo que todos hemos oído alguna vez, pero al final, para acabar con tu proyecto culmen, el que de verdad, al que dediques tu vida, creo que tienes que pasar por unos cuantos que te den el rodaje, que te des el golpe y digas, esto no funciona por esto, vale, pues en el siguiente proyecto o en mi siguiente idea intentaré enfocarlo un poco a esto o a esto otro. Y sobre todo, que no lo haga solo, que busque un equipo que sepa un poco de todo, que se informe, que busque y que al final lo experimente, porque el emprendimiento es eso. Es probar, caerse, probar y conseguirlo. Yo le diría que adelante, que desde luego que ni se lo piense, que al final la vida es caer y levantarse, ¿no? Y de las caídas que dentro del mundo del emprendimiento pues hay bastantes, ¿vale? Porque no es un camino de rosas como nos hacen ver últimamente, que hay bastantes, pues se aprende mucho y realmente pues el aprendizaje que te llevas, el cambio de mentalidad al final que te llevas con eso, es que no lo vas a conseguir en ninguna parte. Al final sacas más conocimientos de vida que de cualquier otro tipo de actitud. Totalmente de acuerdo. Unas respuestas muy acertadas. Yo no tengo más preguntas. Si queréis añadir algo más. Pues por mi parte no. No. A todos nuestros oyentes que si están pensando en emprender, que emprendan, que prueben y que lo intenten por lo menos. Muchas gracias por venir y yo también me despido de nuestros oyentes. Hasta luego.